Muy buenas noches. El día de hoy he sido invitada a esta Universidad Vizcaya de las Américas, muy agradecida con la coordinadora del Centro de Investigación, Mayra Licey Salgado, por esta invitación. Eh, Estamos en la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal y el surgimiento de las Naciones Unidas y por tal motivo les voy a presentar esta conferencia se llama Formación en Derechos Humanos como pilar en una intervención intercultural, que me parece muy apropiada para que hagamos un análisis de los derechos humanos hoy y cómo ustedes que están en formación en carreras de derecho, en carreras en licenciaturas en educación y en trabajo social, cómo pueden ser gestores de cambio dentro de sus comunidades. Para comenzar, me gustaría leer el artículo primero de esta hermosa declaración que se hizo, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es una declaración de principios, porque el surgimiento de esta declaración corresponde a las grandes vulneraciones que fueron vividas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a ese exterminio sistemático al que nos vimos enfrentados en esa época, por razones de raza, creencia religiosa, y este instrumento se hizo con la firme convicción de que se evitaría repetir semejante sufrimiento. Entonces, las sociedades necesitan más que allá retomar la memoria para hacer conciencia de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen hoy, como también para analizar los conflictos sociopolíticos locales que hoy nos afectan, como lo vamos a ver hoy, que es en temas de diversidad étnica y migración. Esta declaración de principios nos hace un llamado a preguntarnos y a reflexionar cómo se hace para materializarse, o sea, cómo llega a los estados para poder hacer la efectiva protección de estos derechos de las personas. La formación en derechos humanos va mucho más allá que conocer mis derechos y mis deberes en el país que habito. La formación a la que yo me quiero referir el día de hoy está íntimamente ligada a la identidad construida en relación con los demás y consigo mismo. Debemos entonces preocuparnos por el papel de las instituciones en la formación de los niños, niñas y jóvenes para poderlos configurar como sujetos sociales y políticos. Para comenzar, debemos retomar un concepto primordial para la comprensión de los derechos, que es la dignidad. La dignidad es descrita por Habermas como la fuente de la que derivan todos los derechos básicos, es la razón de ser y la justificación para la protección. Y en ese sentido, la defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana. O sea, cuando la persona se siente vulnerada y alza la voz, comienza ese reconocimiento del otro que no es igual a mí, que es un ser diverso y su dignidad es tan importante como la mía. Considerando el tiempo otorgado, que se hace corto para tratar un tema tan amplio y que contiene tantas aristas, en esta conferencia sobre los derechos humanos los abordaremos desde la protección a la diversidad étnica y los migrantes, étnica y cultural. Nos detendremos en la conceptualización y también es importante poder ver si el tiempo nos alcanza para dar algunos ejemplos prácticos en temas de intervención. Autores como Levinas, Derrida y Torralba plantean construir una sociedad donde el otro sea importante. Y esto solo puede lograrse considerando sus historias, sus costumbres, o sea, como lo dije en principio, reconociendo al otro no como un par, sino en lo diverso que hay el otro, que se manifiesta más visiblemente hoy. Y bajo esta premisa se hace un llamado urgente para la elaboración de reflexiones colectivas y elaboración de proyectos desde las universidades, desde las escuelas, desde los lugares donde ustedes comiencen a gestionarse como profesionales, eh, para que se elaboren proyectos que busquen dar respuesta a las reales necesidades de los diferentes colectivos que se encuentran e integran la comunidad. Y estas reflexiones solo pueden darse si yo conozco quién es el otro. Por tal motivo, a continuación definiremos a grandes rasgos lo que significa la diversidad étnica y cultural. La diversidad étnica y cultural, existe una diferencia conceptual, una diferencia que muchas veces no la tenemos muy claro. Al referirnos a la diversidad étnica, apelamos al concepto de comunidad, que comparten una afinidad cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí.
Más adelante mencionaremos al marco jurídico internacional en la materia, identificaremos los requisitos mínimos que a nivel internacional se requieren para ser reconocidos, que es muy importante hacer un hincapié sobre eso. Por otro lado, encontramos el concepto de diversidad cultural que apela más a un conjunto de características que comparten en una sociedad. Ejemplo, dentro del español hay muchas palabras que tienen diferentes significados dependiendo de la región. Muchas veces dentro del mismo país, dentro de sus regiones o departamentos, tienen las palabras diferentes significados. O también hablamos en temas de diversidad cultural, las costumbres. Un ejemplo que se puede hacer entre México y Colombia es que, por ejemplo, el tema de la muerte y los funerales en algunos lugares de México y en el Pacífico colombiano se convierte no en un sentimiento de tristeza, no en un sentimiento lúgubre, sino que es una conmemoración en donde se comparte comida, licor, cantos y rezos que no le son propios a todas las regiones del país y que muchas veces han sido criticadas. Existe un error recurrente cuando se habla de diversidad étnica y es que se asocia única y exclusivamente a comunidades indígenas. Y dentro de nuestro territorio latinoamericano existen un sinfín de comunidades étnicas que cumplen con los enunciados en el convenio 169, que más adelante les voy a hacer la precisión. Y encontramos entonces, aparte que las comunidades indígenas, están los afrodescendientes, las comunidades gitanas rum, que son nómadas, los raizales. Aquí hago un pequeño paréntesis porque los raizales están ubicados específicamente en Colombia, en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que a diferencia de las comunidades negras o las afro, tienen un reconocimiento especial por nuestra constitución acá en Colombia porque poseen un idioma propio que es el creole, que es con una mezcla de inglés, con una mezcla de francés. Tienen religión, que es la bautista, y comparten un sentido de pertenencia y costumbres propias que los diferencian de los afrodescendientes, a pesar de ser personas también de raza negra. Debemos considerar también dentro de la diversidad étnica, nosotros que somos los mestizos, que somos un colectivo importante, que estamos permeados por la conquista, la gran mayoría somos católicos y con costumbres homogéneas, nada que nos identifique como una unidad. A nivel internacional, en materia normativa, encontramos muchos instrumentos que hacen una protección reforzada de estas comunidades. Encontramos, aparte de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas y la Declaración del año 2007, encontramos también el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, el convenio que es el 169, y en este convenio es uno de los más importantes porque se hace una descripción de las características que deben tener las comunidades para poder ser identificadas como una comunidad étnica. Y entonces ahí es donde comienza esa protección reforzada, cuando se hace esa identificación. En términos generales, está que tengan una cosmovisión, que tengan, o sea, una visión propia, un sitio de rituales, la existencia de sus sitios sagrados. Ellos tienen otra visión totalmente sobre el uso de la tierra, cómo es el respeto hacia la tierra y hacia la naturaleza, y cómo ellos proveen la conservación. Está un idioma propio. Encontramos un orden jerárquico que generalmente parte desde lo generacional. Hay un patrimonio cultural y unas redes de comunicación que le son propias a esa comunidad, y hay un sentido de comunidad para la planificación, y a mí me parece sumamente importante que podamos entender que en la cosmovisión que ellos tienen no es cada individuo el que está protegido, sino la comunidad como tal. Entonces, esos derechos colectivos son también recogidos y protegidos, y en este convenio se hace una especificación importante sobre esto,
y es que de los derechos colectivos encontramos la autonomía, pero la autonomía no de la persona, sino de la comunidad, o sea, que ellos puedan tomar sus decisiones propias sobre todas las situaciones o todo lo que a ellos les concierne y que los va a afectar directamente. Por ejemplo, cuando se va a hacer, cuando el Estado va a realizar una carretera o cuando va a realizar una construcción que afecta a la comunidad o los territorios que ellos habitan, que ellos puedan tener decisión y que ellos puedan, que más adelante vamos a ver, sean consultados, que se haga una consulta previa, cómo ellos van a ser partícipes de esos proyectos que son del Estado. Tenemos también el derecho a la integridad, a la identidad, que se les reconozca su religión, que se le conozcan sus creencias, que se le reconozcan todas sus costumbres y que también se ayude a preservarla. Uno muy importante, uno de los derechos más importantes que son la mayoría de las reclamaciones que se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho a territorio. Ellos tienen una visión diferente del territorio y tienen una vinculación con esos espacios que son muy especiales, y ellos, las grandes luchas que se han realizado han sido por los temas del reconocimiento de sus territorios. Más adelante vamos a ver el tema de la represa Belomonte, que ha causado un gran conflicto con Brasil. Les puedo mencionar los temas de las disputas por los territorios de los pueblos mapuche en el sur de Chile, entre otros. Tiene el derecho a su cultura, y nuevamente repito el tema de la consulta previa, es que ellos tienen que ser informados de los proyectos que se van a realizar en sus territorios y que los afectan a ellos directamente. Los derechos colectivos, la importancia es porque entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia no se centra en el individuo, sino en un grupo y su comunidad. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Y cuando hablamos de legado cultural, también vemos que muchas veces todas esas habilidades y todas esas costumbres que se aprenden en la pesca, en la cacería, en los cantos, en las formas como ellos habitan sus territorios, también hacen parte de su cultura. Entonces, una vez si ellos son desplazados de estos territorios, los pueden perder. Entonces, por eso esa protección tan reforzada especialmente sobre los territorios. Hay amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Al final del video está mi mail, por si les interesa se los puedo enviar y les puedo ampliar un poco más sobre este tema. En América Latina, algunas constituciones han avanzado hacia una mayor aceptación de la diversidad cultural en cuanto elemento estructurador del sistema político-social. En Colombia, por ejemplo, encontramos que en el artículo 7 de la Constitución se reconoce la diversidad étnica y cultural. También los territorios indígenas en Colombia constituyen una entidad territorial del Estado y gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, incluyendo el derecho de gobernarse por sus propias autoridades y de administrar recursos. La Corte Constitucional en Colombia también ha analizado muchísimos casos y tenemos amplia jurisprudencia respecto a cómo ellos aplican, cómo manejan su sistema penal. Entonces, muchas veces en casos de robo, en casos de violentar al otro, lo que se hace es que se dan latigazos, y hubo un tiempo que unos movimientos que decían que eso atentaba contra la integridad, no solo atentaba contra la integridad de las personas, sino que podría entenderse como una tortura. Entonces, como es parte de una costumbre propia, ha sido aceptada constitucionalmente, y eso hace que se tenga un respeto por esta jurisdicción especial indígena y sus formas de castigar y las penas que ellos imponen. En Bolivia se define como un país plurinacional e intercultural en el cual se fomenta el diálogo intracultural y plurilingüe, y se reconoce el derecho a la identidad cultural de las naciones y los pueblos indígenas, que es uno de los países que tiene
diversidad étnica amplia, tiene muchas comunidades indígenas que han sido reconocidas y es muy importante que dentro de la Constitución de Bolivia se haga ese reconocimiento para poder preservar muchas veces las lenguas. Lenguas que se van perdiendo. Por ejemplo, en Colombia habían alrededor de unas 99 lenguas. En el censo que se hizo en el año 1995, que hizo Acaldane, que es el Departamento de Administración Nacional de Estadística, en el 2005 se reconocían 99 lenguas y ahora 2015, que se hizo un censo, de las 99 solo quedan 60. Entonces también es un tema muy importante reconocer. Ecuador y Perú, el reconocimiento de un cierto grado de autonomía a favor de los pueblos indígenas, aunque de manera menos explícita y extensa que en los casos anteriores. En la Constitución de Ecuador se refiere a circunscripciones territoriales indígenas y afroamericanas. Es importante porque más adelante en un ejemplo que les voy a demostrar hay un pueblo binacional, una comunidad indígena que comparte territorio Colombia y Ecuador y que es muy importante porque se les ha reconocido esa independencia y esa autonomía como pueblo. En la Constitución de Perú se consagra que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y el Estado está en la obligación de reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. En México, a pesar que la Constitución mexicana sostiene que la nación de dicho país es única e indivisible, admite que su composición es pluricultural y que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. Los derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, los cuales no pueden disociarse, están en el centro de las reivindicaciones de los pueblos indígenas debido a esa relación especial. O sea, soy insistente en eso. Esa relación especial que ellos tienen con los espacios que tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado. En este punto me parece muy importante hacer una anotación sobre este caso de Belo Monte, Brasil. Es un ejemplo para que podamos ver cómo la ocupación de los territorios causa graves consecuencias en las comunidades indígenas cuando no se les hace una consulta previa y cuando el Estado los desconoce a pesar de que ya tenían un reconocimiento y se les habían otorgado esos territorios. Es un caso muy amplio que comenzó desde el año 1988 porque Belo Monte es un aprovechamiento hidroeléctrico. Es uno de los proyectos más grandes que ha sido estudiado en Latinoamérica. Como podemos ver en esta diapositiva, Belo Monte está ubicado, el proyecto que se tenía era todos los afluentes del río Xingú, en donde está en estos momentos, acá está Belo Monte actualmente, pero en principio en el año 1988 lo que se pretendía era realizar un aprovechamiento energético de la cuenca del río Xingú, que constituye aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados de tierra que se debían ahogar. Y en ese territorio habitaban 40 pueblos indígenas que estaban afectados entre Mato Grosso y Pará. O sea, era grandísimo el territorio que iba a recorrer, era desde acá hasta acá. Y lo que se pretendía era no solamente el río Chino, sino sus otros afluentes. Está este, y estos tres ríos son afluentes directos del río Amazonas. Para tener una idea precisa de la dimensión del embalse, sería como inundar aproximadamente 4 veces una superficie igual a la Ciudad de México. Entonces, es un tema que desvió no solamente el curso del río, este cambio de corriente del río produjo un montón de fenómenos que eran el arrastre de materiales de arcilla y la erosión que ocasiona que el agua sea turbia. Adicional a eso, a 10 kilómetros arriba de la represa se estaba haciendo una minera a cielo abierto de extracción de oro. Entonces, adicional a eso estaban los minerales con los que se tiene que limpiar el oro, que estaban cayendo a los ríos y que también los estaban contaminando. ¿Qué sucedió? No solamente en términos de dañar el ecosistema en este territorio que se inundó para hacerlo de la represa de Belo Monte, también tenemos más o menos una estadística de colectivos de protección del medio ambiente y de otras ONGs en donde se dice que se realizó un desplazamiento forzado de aproximadamente 20.000 indígenas y pobladores ribereños
que tenían pues una costumbre de río. Se incrementó la pobreza, los conflictos sociales, específicamente porque se comenzó a hacer quemas de bosques para abrir espacio para la ganadería, porque junto con la represa llegaron muchos colonos que fueron autorizados por el gobierno para que ellos pudieran tener una producción diferente de esos territorios. ¿Qué sucedió? Todos estos colectivos y todos estos movimientos para la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente interpusieron una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida, la integridad y la salud de los pueblos indígenas y también la conservación de sus tradiciones. En abril del 2011 la Comisión otorgó una medida cautelar y solicitó a las autoridades de Brasil suspender el proceso. ¿Por qué se hizo esta medida cautelar o por qué se aprobó esta medida cautelar? Primero, porque a la comunidad no se le hizo una consulta previa, a las comunidades indígenas no se les hizo una consulta previa, no se hizo un estudio, o sea, los estudios que se realizaron no daban cuenta del impacto medioambiental que iba a tener la creación de esta represa. Y otra cosa mucho más grave fue que se comenzaron a desconocer las autoridades indígenas de los territorios. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzó una crisis diplomática a partir de esta medida cautelar, que lo que comenzó a hacer Brasil fue una presión económica y política ante la OEA, y se empezaron a retener las cuotas anuales, que eran aproximadamente 6 millones de dólares. Brasil amenazó con retirarse de dicho órgano, entre otros sinnúmero pues, de actuaciones por parte del gobierno de Brasil. El territorio que había sido reconocido por los indios Paracaná debería haber mejorado con Belo Monte, porque se comprometió el Estado brasileño, después de todo este conflicto que les mencioné, se comprometió a realizar cambios y para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas que estaban en la región y las poblaciones ribereñas. ¿Qué comenzó? Subió al poder el presidente Jair Mesías Bolsonaro y la vida en este lugar comenzó a ser peor, porque comenzaron a desmejorar sus condiciones. Nuevamente se dieron permiso para que la ganadería y la explotación sin responsabilidad ingresara nuevamente a los territorios. Entonces, es un tema que todavía está en pie. Muchas comunidades indígenas han sido desplazadas forzosamente, se han perdido, por ejemplo, las tradiciones de la pesca y la cacería, porque los ríos están presentando, como decía antes, esta sedimentación. Entonces, la alimentación ha hecho también, la falta de poder conseguir la alimentación a través de la pesca, ha hecho también que muchas de estas comunidades tengan que emigrar y han perdido fuerza sobre sus territorios. De hecho, hay una presión constante alrededor de los territorios en Belo Monte, porque el ejército y la Guardia Indígena han tenido encuentros. Es un tema delicado, es un tema que todavía se está trabajando, porque los grupos medioambientalistas consideran que esta es la puerta de entrada para que se tengan otras construcciones, inevitablemente la construcción de otra serie de represas en el río, porque desde 1988 esta planeación ha estado en pie y este proyecto ha estado en pie. Entonces es preocupante, porque estamos hablando del Amazonas y estamos hablando de un montón de territorio que va a ser inundado y que va a dañar mucha vegetación nativa. En cuanto también a protección de los territorios, como lo mencionaba cuando hablamos de las constituciones y el reconocimiento, en Colombia se hizo un proceso de paz. Todavía estamos con el tema de recoger casos, porque fueron muchas víctimas, fueron casi 60 años de conflicto armado, y en estos casi 60 años de conflicto armado podemos ver que hay casi 9 millones de víctimas, entre las personas que fallecieron, los hijos de las personas que murieron en la guerra, entre otras afectaciones, las personas que fueron desplazadas forzosamente, dentro de ellos las comunidades indígenas de 1.700.000 personas, habitantes en el censo del año 2005, que se consideraban
que pertenecían a las comunidades indígenas, o sea, personas que habitaban los resguardos o los territorios indígenas. De esos, al año 2015, más de 362.000 personas se habían desplazado forzosamente de sus territorios por el conflicto o por amenazas, y porque la violencia era no solamente del Estado, sino de fuerzas paramilitares, de la guerrilla y de otros grupos de narcotráfico. Entonces tuvieron que abandonar sus territorios y se comenzaron a perder todas estas conexiones que ven en la comunidad, se comenzó a perder lenguas, se empezaron a perder costumbres. Entonces, ¿qué sucedió? La Jurisdicción Especial para la Paz es una de las partes de este acuerdo. ¿Qué hace la Jurisdicción Especial para la Paz? Recoge todos esos casos, los está recogiendo en grandes casos de todas las víctimas para identificarlas. Están las víctimas que fueron falsos positivos, que son estas ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado, en conjunto con los grupos paramilitares. Hay un sinnúmero de todas las personas que fueron víctimas de violencia sexual, y están todas las víctimas que a partir del 2019 se reconocieron en la Jurisdicción Especial para la Paz los sujetos de derecho, pero no se reconoció como tal cada indígena que fue afectado, sino que lo que se hizo fue reconocer al pueblo Agua a través de su territorio, que es el Caxazú. Entonces es muy importante este reconocimiento porque ellos se encuentran ubicados en el suroccidente. Este es Colombia, este es Ecuador. Acá encontramos el territorio. Es un pueblo ancestral, el Incahuá. Se encuentra ubicado hacia el suroccidente de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo. Acá tenemos a Putumayo, acá tenemos a Nariño. Y a su vez en el noroccidente de la vecina República del Ecuador, en las provincias de Esmeralda, Charqui y Sucumbios. Y ese se constituye en un pueblo binacional. ¿Qué se hizo? Es la primera acreditación que se hace en la JEP, reconociendo la interrelación, interdependencia del Caxazú con el pueblo indígena, o sea, del territorio con el pueblo Aguá. En este proceso, en particular, en este territorio se acreditan 32 cabildos integrados por 20.200 personas asentadas en 27 resguardos y 5 territorios ancestrales. Estos territorios están en proceso de titulación, o sea, están reconocidos, pero los títulos aún no han sido entregados. ¿Qué es lo relevante de este proceso? Que ya se reconoció el territorio. Hasta el momento van 20.200 personas reconocidas que fueron afectadas por la ocupación de sus territorios y por el desplazamiento. No sabemos cuántas más personas van a aparecer o cuántas más personas se van a acreditar, porque ahí también tendríamos una recuperación de volver a reunificar esas comunidades en torno al territorio. Visto lo anterior, estos pueblos requieren una protección reforzada, y es en este marco donde comienzan a ser considerados ciudadanos de segunda categoría, porque muchos de estos indígenas comienzan a interiorizar esas creencias y limitan su acceso a la oferta de servicios y mecanismos con los cuales pueden ejercer efectivamente sus derechos en los estados, y se comienzan a reproducir discursos homogenizantes. Entonces, cuando se comienza a perder el territorio, cuando se empieza a perder esa unidad, lo que hace es que se comienzan a homogeneizar y se van perdiendo todas esas costumbres y todas esas lenguas que nos parecen tan importantes conservar, esa diversidad que es un patrimonio cultural para la humanidad. ¿Qué es importante? Queremos pasar, después de que hablamos de las comunidades indígenas y que muchos fueron desplazados de sus territorios, yo sí quisiera pasar a un tema que es muy importante, y es un tema, una problemática que comparten tanto Colombia como México, y que ha sido pues histórica para ambos países, que es la migración. La migración se puede presentar por muchos motivos, y es un tema muy amplio. La migración puede ser considerada como los desplazamientos internos, la migración campo-ciudad, el desplazamiento forzado por la violencia del que hemos hablado, que lo comparten tanto México como Colombia. Y hay una migración que es la que se cruza fronteras. Está el emigrar, que es el salir del país; el emigrar, que es ingresar a un país ajeno; y está en todo lo que, la problemática actual que tenemos, por ejemplo, con el tema venezolano, que es lo más actual, aunque en otros países también ha sucedido como en Colombia, pero en estos momentos el refugio, los temas de refugio y asilo, por todas estas grandes diásporas
todas estas grandes diáspora, esta gran diáspora venezolana de la que estamos en estos momentos, todos los países recibiendo a todos estos compatriotas venezolanos que han tenido que salir obligatoriamente porque las condiciones de su país no les garantizan tener no solo una vida digna, sino por lo menos la supervivencia, o sea, conservar su vida en medianas condiciones. Entonces nos estamos enfrentando a eso y también es bueno saber qué es refugio y qué es asilo, porque tenemos una idea, muchos tenemos una idea errada. La migración, especialmente la forzada, trae inevitablemente consigo un duelo, un sentimiento de pérdida. Nuestra función como profesionales en las distintas áreas es tratar de facilitar las condiciones y generar redes de comunicación para los servicios de atención, que muchas veces es lo primero que busca un migrante cuando llega a un lugar desconocido. Colombia y México tienen en común la violencia que ha causado el desplazamiento forzado. También tenemos muy en común tener una migración de carácter económico. Y lo otro que tenemos en común, que es muy importante también establecer, es que hemos sido puerta de entrada para muchos migrantes, ustedes a Estados Unidos y nosotros hemos sido puerta de entrada desde Sudamérica para que pasen por Centroamérica y lleguen a Estados Unidos. La migración se caracteriza, hay muchos tipos de migración, pero cuando se hace una migración al cruzar fronteras se puede presentar de varias formas, como por ejemplo la migración con vocación de permanencia, que son todas estas personas migrantes que quieren llegar a otro país para establecer su vida ahí. Están los migrantes pendulares, que son aquellos que entran y salen, ustedes muy bien lo conocen, las fronteras que muchas veces las personas viajan para comprar cosas, para vender, para tener acceso a productos que son mucho más económicos al otro lado de la frontera. Son migraciones que van a estar 2, 3, máximo 4 días de regreso. Esa migración pendular la compartíamos mucho con Venezuela antes de esta gran crisis que tienen por el tema de gasolina. Muchos colombianos entraban a comprar gasolina, muchos venezolanos venían a comprar productos a nuestro país. Actualmente lo que más está sucediendo es esa migración pendular, porque vienen mucho a comprar alimentos y medicamentos a este lado de la frontera. Tenemos los migrantes irregulares. Estos migrantes irregulares son las personas que están dentro del país y que no han podido organizar su estadía, o sea, tener la documentación para poder ejercer libremente su ciudadanía, tener un acceso al trabajo con todas las condiciones de seguridad social, entre otros. Los refugiados, en cuanto a los refugiados, es un tema muy importante, porque cuando hablamos de refugio estamos hablando de una persecución por motivos de raza, de creencias, por muchos motivos, por pertenecer a un grupo determinado. Por ejemplo, cuando se comenzó esta gran migración de refugiados sirios que llegaron también acá a Latinoamérica, específicamente a Chile, hubo un grupo grande de refugiados sirios. Y es importante tener esa conceptualización, porque muchas veces el concepto refugio y asilo lo confundimos, pero eso lo veremos un poco más adelante. Este despertar se ha cambiado mucho en las migraciones intrarregionales, porque países como Estados Unidos, España y Francia han comenzado a implementar en los últimos 15 años políticas públicas que son cada vez más restrictivas en materia migratoria. Y temas también como las crisis económicas, por ejemplo la de España del 2008 también generó que se hiciera mucha reemigración de migrantes latinoamericanos que llegaban a su país y reemigraban porque las condiciones de su país no le garantizaban, por ejemplo, que su vida se siguiera haciendo en las mismas condiciones en donde estaban primero migrando. Entonces, por ejemplo, los colombianos, muchos que llegaron de España volvieron a remigrar a Chile, pero eso es un tema que lo podemos ver en otra oportunidad. En cuanto a Latinoamérica, Centroamérica, también hemos visto el incremento exponencial de muchos migrantes en Salvador, Guatemala y Honduras. Los informes de ACNUR dicen que especialmente hay tres motivaciones para la migración.
en Centroamérica, que es oportunidades económicas, que es casi la mayoría, el 74%, la reunificación familiar, o sea, personas cuyos familiares ya migraron y que ya tienen un proyecto de vida establecido a donde llegaron, y lo que hacen es comenzar a llevar consigo sus familiares, y la violencia con un 41%, que son las principales causas de migración. eh, el flujo migratorio relacionado con la reunificación familiar va a ser muy difícil de frenar, lo que hace muy lucrativo el tráfico de personas por medio de coyotes, y no solamente los coyotes de la frontera norteamericana. Les voy a mostrar una gráfica en donde podemos ver también acá en Colombia cómo desde Podemos ver acá en Colombia cómo desde Ecuador comienzan a llegar un sinnúmero de migrantes de otros países. Se han logrado hacer caracterizaciones que han ingresado personas desde Bangladesh, personas de la India, que han llegado personas de Corea, que lo que quieren hacer es llegar a Estados Unidos, y el único país que no solicita visa en este momento en Sudamérica, pues antes de la pandemia era Ecuador. Entonces ingresaban por Ecuador, subían por todo el Pacífico, este es el Pacífico colombiano, y llegaban al Golfo de Urabá. Este es el Golfo de Urabá, acá. ¿Qué pasaba con el Golfo de Urabá? Comenzaba una ruta de migrantes por la selva, que se llama el Tapón del Darién, lo pueden googlear para que lo vean. Y comenzaba su caminata para pasar por la frontera para Panamá, caminando, y de ahí había otro grupo de coyotes que ya pasaban por todo Centroamérica para llegar a Norteamérica. Entonces, el Golfo de Urabá es uno de los puntos de ruta de migrantes más peligrosa. Ellos vienen una crisis social por los llamados coyotes y los capos del narcotráfico, que se disputan esas rutas marítimas para sus actividades ilegales. O sea, es un territorio sumamente peligroso, no solo por esta ruta de migrantes, sino que aún existen grupos armados paramilitares, disidencias de las guerrillas, de las que se movilizaron, muchos se desmovilizaron, pero otros siguieron con esta lucha armada, y también mucho tema asociado al narcotráfico para manejar estas rutas. Entonces mueren muchas personas, han sucedido un sinnúmero de naufragios, y ha sucedido un sinnúmero de violencia al interior de los municipios cercanos, como vemos acá, de estos municipios cercanos al Tapón del Darién. Entonces, compartimos muchas características con los peligros de los pueblos o de los municipios que quedan cerca de las fronteras, y todo el drama que viene asociado todo el drama y toda la crisis social que viene asociado a esto. Como mencionaba al principio, los países de América Latina y del Caribe albergan hasta el momento, o sea, esto es un informe de ACNUR del 2018, 2.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Entonces debemos saber que esta gran diáspora venezolana comenzó en el 2016 y fue en escalada. Primero salieron las personas con mayores recursos, y ya en estos momentos las personas que están haciendo este tránsito, estos caminantes, son las personas más vulnerables, porque son las personas que no solo no tienen un ingreso económico, sino que no tienen redes de apoyo en el exterior para que los acojan. Entonces son personas que son sumamente vulnerables, porque no tienen un soporte ni en el país de origen ni en el país de destino. Entonces pueden ser víctimas no solamente de los temas de estas redes de coyotes, sino que también pueden ser víctimas, por ejemplo, las mujeres, de la trata de personas. Es un tema a debatir, es un tema importante, pero que eh, esta crisis nos hace un llamado a reflexionar también nosotros como puntos de llegada, cómo estamos actuando, cuáles son las políticas que se están implementando en Colombia en estos momentos. Si bien tiene de estos 2.4 millones de personas, tienen alrededor de 1 millón de personas de origen venezolano censadas.
También tenemos que saber que como había una constante migración entre Colombia y Venezuela, hay muchas personas que son colombo-venezolanas, esas no están caracterizadas aún, pero este millón de personas que hay acá son las personas que están en condición regular, que las políticas migratorias colombianas se les han dado la posibilidad de adquirir un permiso especial, que es el PEP, para poder acceder a un trabajo, para poder acceder a otros servicios del Estado y servicios financieros eh, y poder ejercer sus profesiones. Un tema también que vemos acá es que Colombia, dentro de las medidas que ha tenido de sus políticas, como sabemos que la institucionalidad en Venezuela se ha perdido, que es muy difícil, por ejemplo, para un menor de edad poder tener su documentación o tener su pasaporte al día. Muchos tienen pasaportes vencidos y renovarlo es impagable en el país. Tengo el ejemplo de una persona que conocí acá en la ciudad de Medellín, donde yo habito, que tenía su carrera de ingeniería y requería traer su título apostillado, debidamente apostillado, para poder postular a una vacante, y el solo apostillar su documento tenía un costo de $1000. Entonces no había la posibilidad, y entonces entran en esos ciclos que es: no tengo dinero, pero para conseguir un empleo necesito mi documentación, pero no tengo documentación porque tengo que pagar un monto muy alto y al no tener trabajo no tengo cómo pagar. Me retomo entonces que las limitaciones a las que se ven abocadas los inmigrantes que no tienen una situación regularizada, eh, son sujetos que no tienen un estatus jurídico político definido aún. Entonces eso los condiciona socialmente y solo hacen parte de la sociedad en el orden de lo económico. Y en el orden de lo económico, como afirma Tillús, que es una socióloga chilena que ha estudiado ampliamente el fenómeno migratorio en Chile, se convierte en una presencia extranjera y provisoria y pertenece al trabajo subordinado, precario y móvil, porque ellos no tienen el acceso a poder reclamar sus derechos laborales. Entonces hay una sobreexplotación laboral, les pagan menos del salario mínimo establecido en todos los países, no tienen acceso a su seguridad social y no tienen derecho a un contrato. Es un tema delicado, es un tema que hay que tratar, y por ese motivo me parece muy importante que ustedes conozcan cuáles son las diferencias entre refugio y asilo. ¿Y por qué es importante eso? Porque dentro de las carreras, que veo que acá hay trabajadores sociales, hay personas de la rama del derecho, hay personas de la rama de la educación, es muy importante porque muchas veces para los migrantes la escuela es el punto de partida de integración a la comunidad. O sea, ingresar los niños a la escuela, muchas veces ellos lo ven como una referencia para obtener información, de regularizar su situación migratoria o de ver cuáles son las rutas de atención a los problemas que ellos tienen muchas veces en temas de salud. Entonces, ¿qué es el refugio y qué es el asilo? El refugio y el asilo se diferencian en algo básico. El uno es estrictamente asociado a la política, el otro es para la protección de la vida y la integridad de las personas. Por tal motivo, el refugio la motiva una persecución por motivo de raza, credo, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo, o porque, por ejemplo, no hay una institucionalidad que proteja debidamente los derechos de las personas. La condición de refugiado es reconocida, es un acto declaratorio de carácter universal, o sea, hay unas condiciones únicas que ya han sido establecidas. El reconocimiento de refugiado lo realiza un país firmante de la Convención de Ginebra o el ACNUR bajo su mandato. Hay un procedimiento universal para todas las personas. No admite modalidad diplomática, solo territorial. Y eso ahorita lo vamos a ver qué es diplomático cuando veamos el tema de asilo. Es necesario cruzar una frontera, o sea, usted solicita refugio una vez cruza la frontera, puede solicitar. Se encuentra protegido por el principio de no devolución, no procede la extradición. O sea, el país del cual usted salió en ningún momento, una vez dado el refugio, lo puede solicitar por ningún motivo. Hay unas cláusulas de exclusión que son muy importantes saber, lo que es que no permite reconocer la condición a personas que hayan cometido delitos comunes o graves y o delitos contra la paz, la humanidad. En comparación con el asilo,
El asilo es específicamente, lo motiva una persecución política. La calidad de asilado es otorgado por un Estado, es un acto discrecional. Oiga, esto es muy importante saber porque muchas personas se les da el asilo bajo, supongamos, un gobierno y el otro gobierno, como es un acto discrecional, dice no, yo no te asilo más y lo puede entregar porque puede ser devuelto o extraditado. Y en el momento en el que el Estado que está dando el asilo lo decida no requiere cumplir un procedimiento especial ni nada de eso. El asilo lo otorga el Estado firmante de las convenciones de asilo. No hay un procedimiento universal, por lo tanto, por la discrecionalidad del acto. No hay principio de no devolución, puede ser extraditado y por último permite acordar el asilo a quien hubiese cometido delitos políticos, incluso comunes, con hechos con fin político. Entonces, eso marca una gran diferencia y por ese motivo también pueden ser solicitados en extradición. El marco jurídico internacional en temas de migración y refugio, acá encontramos los más importantes. ¿Cuáles son los más relevantes? Subrayé los más relevantes, que es el derecho de protección a los trabajadores migratorios y de sus familiares, que es el tema que se habla de la reunificación familiar, que es un tema delicado, que les voy a explicar en Chile un tema muy delicado referente a ese tema. Está la Declaración de Cartagena de 1984 sobre refugiados, la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Hay un pacto en este momento que es el de la migración segura, ordenada y regular. Es un pacto que realmente recién se están adhiriendo algunos países, pero que dado las nuevas reconfiguraciones de las políticas, por lo menos en América del Sur, que ha dado un giro a la derecha, en donde se han puesto más restrictivos los gobiernos, esta migración segura, ordenada y regular, creo que hace un llamado a restringir el ingreso de ciertas nacionalidades a sus países. Un ejemplo claro, hablamos del tema de Haití, de los haitianos en Chile y en Brasil. En el año 2010 comenzó también, así como en Venezuela, una diáspora de haitianos después del territorio, que el país quedó completamente destruido y sin institucionalidad, y se comenzaron a hacer un sinnúmero de viajes y de migraciones que recorrieron Brasil y Brasil en su crisis económica que volvió mucho más restrictivo el ingreso de los migrantes, todas estas personas transitaban por Brasil y llegaban a Chile, que los comenzó a acoger. Implementó políticas sociales y unos programas sociales importantes para poder acoger a estas personas de Haití, pero ante el alto número de personas haitianas que estaban en condiciones precarias, habitando muchas ciudades porque no compartían el idioma, porque el clima es completamente diferente. Haití es del Caribe, en Chile encontramos las 4 estaciones y el invierno es fuerte. Comenzaron a hacer unos vuelos humanitarios y estos vuelos humanitarios abiertamente violaban los derechos de las personas. ¿Por qué? Se trataba de vuelos humanitarios y estos vuelos humanitarios, la persona que quería postular a un puesto en un vuelo humanitario para regresar a Haití tenía que firmar una documentación en donde se comprometía que por un periodo de 10 años no podía ingresar a Chile. Entonces ya quedaba por 10 años restringido su acceso a Chile. Había muchos temas familiares porque habían familias grandes establecidas en Chile. ¿Y qué sucedía? Que unas personas querían viajar y otras no, entonces se estaban creando muchos conflictos familiares. También se comenzaron a tomar medidas más restrictivas, así como maquilladas, dentro de que se estaba haciendo la protección de los migrantes, comenzaron a pedir visas a las personas de República Dominicana y esto fue porque había mucha trata y muchos coyotes que como Haití, ustedes saben que Haití limita con República Dominicana, como ya comenzaron restricciones con la población haitiana, pasaban a Haití, les conseguían los pasaportes y con esos pasaportes de República Dominicana ingresaban a Chile. Entonces se comenzaron a hacer restricciones a las personas de República Dominicana y
Lo mismo con las personas de origen venezolano, que era sumamente grave porque lo que exigía Chile como país era que solicitaran su visa en la embajada en Caracas. Entonces era imposible porque solicitan un sinnúmero de documentos y un sinnúmero, y era un grupo grande y muy pocos funcionarios en Caracas para atender a tantas personas que querían migrar y personas que tenían familiares que ya tenían su documentación y estaban de forma regular en Chile, y muchas personas que tenían negocio, y se convirtió en una crisis grande porque cuando se comenzaron a cerrar las fronteras para los venezolanos, muchas personas quedaron en la frontera norte con Perú, y entonces en Perú no los recibían porque tenían sus restricciones, y en Chile tampoco, y muchas de esas personas tenían familiares que los estaban esperando. Entonces hay videos en Google que podemos ver esa crisis que se vivió y esa tensión. Eh, Todavía estamos con el tema, ahora viene una constitución en Chile, no sabemos cómo se va a manejar el tema migratorio. Del Suramérica, de los pocos países que está siendo receptivo y que le ha abierto los brazos a los hermanos venezolanos, ha sido Colombia, también en agradecimiento, podríamos decirlo, por toda la migración colombiana que recibió a partir de los años 70 y que se incrementó esta población cuando se recrudeció la violencia acá en Colombia. Entonces, en estos momentos que se tienen acceso a la salud en temas de urgencias, los PEP, los permisos especiales de permanencia, que se han hecho ya dos grandes, 2017 y 2019. Se les ha dado la posibilidad de regularizar su situación migratoria, a pesar de que muchos no poseen documentos o pasaportes o tienen ya pasaportes vencidos. En estas imágenes son muy significativas. ¿Y por qué motivos son significativas? Porque vemos la migración. O sea, en la imagen de arriba, en la primera imagen, vemos los caminantes centroamericanos. En la imagen de abajo vemos la frontera Colombia-Venezolana en Cúcuta. Y al lado derecho de la pantalla podemos ver los migrantes tratando de saltar el muro. Entonces, es innegable, con los cambios en el migrar, la discriminación se ha convertido en una práctica común en nuestras sociedades. Y estas prácticas pueden manifestarse de muchísimas formas. No siempre considera una violencia física para marcar permanentemente la vida de las personas. Y una de las más vistas en estos últimos meses en muchos de nuestros países se presenta de una forma muy particular, y es a través de una violencia pasiva. Esta violencia pasiva lo ha llamado Bourdieu la violencia simbólica. ¿Y qué es esa violencia simbólica? Se basa en el carácter rutinario y naturalizado de prácticas, discursos y representaciones repetitivas, convirtiéndose en un racismo cotidiano en la interacción social. Este tipo de discriminación es difícil de identificar porque permea todas las capas de la sociedad, pero el daño generado puede ser más profundo de lo que logra percibirse. Eh, Este es un ejemplo. En esta diapositiva podemos ver en la imagen esta maleta, y esta maleta carga un estigma grandísimo social que tenemos los colombianos a nivel mundial, que es de prostitución y narcotráfico, que somos mulas. Entonces fue una campaña publicitaria que fue sumamente ofensiva de una empresa grande colombiana que fabrica maletas, y lo que hizo era: ¿por qué tenemos que cargar los colombianos con este estigma? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a un país y de entrada ser juzgados, y de entrada nosotros tener que decir no somos eso? ¿Por qué motivo? Eso es una violencia simbólica, y los medios de comunicación también han sido eh, muy culpables de que esto se siga replicando de esas formas. En la figura de abajo, en la imagen de abajo, esa imagen, yo viví en un periodo de 3 años en Antofagasta, Chile, del 2013 al 2016, y fue un periodo de cambio significativo para esa ciudad, porque ellos no estaban acostumbrados a recibir migrantes, y mucho menos migrantes de color.
Esta imagen fue tomada a las afueras de la oficina de extranjería y era sumamente ofensivo porque todos los días hacían fila alrededor de 100, 200 personas colombianas y tenían que ver, había muchos más y muchos más ofensivos, este era uno de los más decentes que había. Y no solamente era esa violencia que se encontraba en las calles con estos tratos discriminatorios, sino la violencia institucional, porque el trato de los funcionarios de migración en esa época fue un trato fuerte, fue un trato discriminador, diferenciador dentro de las nacionalidades y también el color era una marca distintiva. Eh, Hay muchos temas asociados a esta violencia simbólica. Hay un ejemplo, por ejemplo, asociando ciertos migrantes con la prostitución y el narcotráfico, estamos nosotros, los colombianos, que tenemos ese estigma. Otro que es más cotidiano, que es asociar a los indígenas o la población afrodescendiente con ignorancia y suciedad. Esta discriminación finalmente lo que hace es desencadenar una exclusión social y en este caso en particular lo definimos como xenofobia y aporofobia, que es como una nueva oleada que está entrando dentro de nuestra región. Y es que no solamente estamos discriminando porque es de otro país, generalmente los extranjeros, nosotros como latinoamericanos, personas extranjeras las recibimos de una forma. Ahora estamos discriminando porque son extranjeros, pero porque son extranjeros pobres que vienen
Por último, este es mi contacto de email. Me pueden contactar para temas de la jurisprudencia, para ampliar temas en carácter migratorio, lo que requieran, con muchísimo gusto. Agradezco nuevamente a la coordinadora Alicet por su invitación y a todos por escucharme.